los blindados. El Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, el más de élite, el top de los top de las fuerzas de México, desplegó al menos 180 elementos en la región Valles de Jalisco durante la noche del domingo, según confirmaron ya fuentes oficiales del Gabinete de Seguridad. Esta unidad, amigos, se conoce en el argot militar como los murciélagos. Tiene otro nombre, pero seguramente ustedes los conocerán como los murciélagos y representa pues la élite de las Fuerzas Armadas en México. Para los que no nos miran desde nuestro país, pues su llegada tiene que ver con la estrategia posterior al abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ocurrido precisamente el día de ayer en Tapalpa. Estos 180 oficiales no son soldados rasos, son oficiales que llegan a Jalisco a reforzar todo lo que tiene que ver con retenes, pero sobre todo con inteligencia aplicada. Ellos no están haciendo el trabajo de campo normal, sino que ellos lo que hacen es el seguimiento de inteligencia, neutralización de objetivos muy específicos vinculados a la estructura remanente que queda del Cártel Jalisco Nueva Generación en este lugar. Ahora, para los que no me sigan desde México o para los que no estén familiarizados con esto, vamos a ver qué es exactamente este Cuerpo de Fuerzas Especiales, por qué opera con el apodo de los murciélagos, que son precisamente una unidad de operaciones de las más antiguas y las más experimentadas que tiene el ejército mexicano. Tiene su origen precisamente a finales de los años 80, cuando el gobierno mexicano envió a los primeros cuadros a entrenar con fuerzas especiales de los Estados Unidos. Ahí es donde estos murciélagos recibieron su entrenamiento. También han recibido entrenamiento, repito, en Estados Unidos, también entrenamiento de élite en Israel y en Francia. Estos soldados entrenados en 3 diferentes países que tienen un solo objetivo, que era crear precisamente este grupo que sería capaz de enfrentar amenazas de altísimo nivel, mucho más allá del narco. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otro nivel arriba, todo lo que tiene que ver con terrorismo, secuestro, rescate de rehenes, es decir, la guerra no convencional. Bueno, con los años, ese núcleo inicial que se transformó de alguna forma en el Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales y que luego se convirtieron en lo que popularmente se conoce como los GAFES. Posteriormente, en lo que hoy es ya el Cuerpo de Fuerzas Especiales, pero tienen el apodo de los murciélagos, que se mantiene por una razón muy específica, y es que al igual que los animales que les gustan dar, que les dan nombre, bueno, pues estos elementos operan exclusivamente de noche, en silencio, en muchísimo silencio, sin ser vistos, golpean con mucha precisión. Antes de que siquiera el objetivo se pueda dar cuenta de que están ahí, ellos ya barrieron con todo. Por eso les dicen los murciélagos. Tienen un proceso de selección muy riguroso para poder ingresar a esta unidad, porque es una de las más estrictas del continente americano. Los aspirantes tienen, por supuesto, que ser soldados activos con formación básica completa, pero eso es, digamos, que la entrada, porque además tienen que pasar un curso de comandos de 15 semanas en el centro de adiestramiento que se encuentra en un lugar llamado Temamatla, en Estado de México, donde menos del 20% logra graduarse. Imagínense, solo 2 de cada 10 logran ser murciélagos, GAFES, ahora conocidos como estas fuerzas especiales, porque tienen pruebas muy estrictas que incluyen simulaciones de tortura, aislamientos prolongados, privación del sueño, hambre controlada, ejercicios de supervivencia en la jungla, en el desierto, en la montaña. Ahí los instructores los dejan semanas a los GAFES, semanas enteras, con el mínimo indispensable para ver si ellos pueden sobrevivir. Estos militares retirados que han pasado por ahí, los que ya salieron, ya no están en servicio y pueden
hablar de esto, pues describen la filosofía de estas fuerzas de élite como sobrevivencia salvaje. O sobrevives o te mueres. Y literalmente es el estándar con el que ellos operan. Después del curso de comandos básicos, pues viene luego la especialización de los murciélagos, que es precisamente en guerra no convencional, todo lo que tiene que ver con operaciones de comando, propiamente dicho, combate cuerpo a cuerpo, saben manejar explosivos, saben de paracaidismo, son francotiradores, buceo de combate, entrenamiento en ambientes muy extremos de todo tipo. O sea, en términos de equipamiento, que también vale la pena hablar de esto, los murciélagos pues tienen armamento de primer nivel, no llevan el mismo armamento que el resto de las tropas del ejército mexicano. Ellos utilizan fusiles FX-05 de fabricación nacional, pero que están modificados con estándares internacionales. También usan FN SCAR M4, usan Sig Sauer. Para los tiradores selectivos usan el Barrett M82 calibre 50, que es capaz de perforar blindajes ligeros, muros de concreto, y en operaciones nocturnas también emplean subfusiles de la clase MP5, pistolas Glock, Sig Sauer, visores nocturnos de última generación, lanzagranadas M203, ametralladoras FN Minimi. O sea, ellos manejan la élite del armamento del ejército mexicano, tienen apoyo de helicópteros Black Hawk y de los Mi-17 que tiene la Fuerza Aérea de México, vehículos blindados también, Sandcat, drones para reconocimiento, geolocalización en tiempo real. Bueno, la élite de todo el mejor armamento que tiene el ejército mexicano es para estas fuerzas de élite. Y lo más importante es que las armas, precisamente, ellos tienen la capacidad de operar con autonomía. Cada célula de los murciélagos funciona sin supervisión directa por días, porque están entrenados precisamente para sobrevivir en donde no puede haber comunicación por temas de seguridad. Ellos están entrenados para tomar decisiones tácticas en nada, fracciones de segundo. Ellos no tienen que consultar a mandos superiores. Les dan una orden muy específica, barrer con lo que haya en la zona, lo sueltan y ellos barren. Todo a su paso. Ahora, ¿por qué les doy todo este contexto? Porque ya están en Jalisco. Y el timing en esto es muy importante. Como ustedes saben, desde el sábado por la madrugada para dar domingo, las fuerzas federales comenzaron este operativo en donde abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes en un operativo realizado precisamente en Tapalpa, municipio ubicado en la región del sureste de Jalisco. La información oficial ya confirmó a estas alturas que el líder de este grupo criminal murió durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay detalles específicos del operativo que, por supuesto, permanecen clasificados, la gran mayoría de ellos, pero inmediatamente después del hecho, como era de esperarse, pues células del cártel desataron una ola de violencia tremenda. Las imágenes, de hecho, que ustedes están viendo en estos momentos son parte de esa ola de violencia que se generó. Incluyó 85 bloqueos en 11 estados del país, 27 agresiones directas contra autoridades mexicanas y un saldo de 58 muertos solamente en Jalisco, de lo que se ha confirmado a estas horas del día. 25 elementos de la Guardia Nacional, lamentablemente héroes de la patria, un custodio, un fiscal, una víctima colateral, 30 delincuentes abatidos en diversos enfrentamientos. Y la respuesta violenta era muy esperada, pero lo que vino después no lo era tanto, porque el domingo por la noche, mientras México aún estaba procesando los bloqueos, tal vez la gran mayoría pues ya estábamos dormidos desde donde quiera que seguimos esta información, y la quema de vehículos explotaba en muchos puntos. El general Ricardo Trevilla Trejo, de hecho, salió esta mañana a confirmar el envío de 2,500 elementos adicionales a Jalisco, y con este refuerzo, pues el Estado mexicano, un estado de fuerza total en la entidad, que se ha implementado y que ascendería a cerca de 7,000 efectivos federales. Esto incluye, por supuesto, Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea,
pero dentro de esos 2.500 resulta que iban 180 murciélagos. A lo mejor alguien dice 180 murciélagos no parecen tanto en comparación con estos 7,000. Bueno, la cuestión es qué es lo que van a hacer estos 180 murciélagos. Ellos no van a andar en los retenes de las calles parando gente y revisando su identificación. No, cuidado, Son muy temidos por la delincuencia organizada. Una decena de gafes, ahora también conocidos como murciélagos, pues olvídense, son el terror de cualquier grupo criminal. Ahora imagínense 180 y tienen una misión muy específica. Ellos llegaron a Jalisco anoche, según lo que se sabe por las pocas filtraciones que hay a estas horas del día en los medios de comunicación y en la prensa, llegaron a ubicar y a neutralizar a todos los mandos medios que de alguna forma intentan reorganizarse. La estructura precisamente de este cártel después de la caída del líder, pues lo evidente para ellos es que buscarán quién es el nuevo jefe, quiénes asumen el control de la cadena de mando, y aquí es donde entra ya el primer resultado concreto de ese despliegue de las fuerzas de élite más temidas de México, porque en la madrugada de hoy lunes, elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, también conocidos como los murciélagos, ya dieron sus primeros resultados. Resulta que ubicaron a Hugo Rubén Oseguera desde ayer, alias el Tuli, que es hermano de El Mencho, es en un domicilio del municipio precisamente en donde se ubicaba precisamente este detenido en la región, también conocido como municipio de El Grullo, en la región Valles de Jalisco. El Tuli era nada más y nada menos que el encargado de coordinar los bloqueos y agresiones del domingo. Se sabía que estaba dando de alguna forma instrucciones precisas, llamando a diferentes jefes del cártel para que hicieran los bloqueos en diversos puntos. Muchos nos preguntábamos cómo es que lograron detectar desde dónde venían esas llamadas, cómo lo geolocalizaron, cómo es que dieron con él. Bueno, pues esta fue obra de los murciélagos, por lo que se sabe hasta ahora, según información de inteligencia que correspondería a este grupo de élite de las fuerzas mexicanas, pues el Tuli había estado ofreciendo 20,000 pesos por cada policía o militar asesinado en las horas posteriores al operativo de Tapalpa. Cuando los murciélagos entran al domicilio, no hubo enfrentamiento prolongado. De hecho, el Tuli fue abatido junto con otros 2 miembros del cártel que lo acompañaban. Se habla, por supuesto, de una entrada express. En el lugar se aseguraron armas largas, cargadores, dosis de droga y una cantidad de dinero en efectivo que las autoridades no han precisado. Pero lo relevante de este segundo abatimiento no es solamente que haya caído otro líder, sino la velocidad con la que esto ocurrió. Muchos nos preguntábamos cómo es que había salido. Yo recuerdo que leí algunas declaraciones, sobre todo de líderes de la oposición mexicana, diciendo que esto había sido obra de Estados Unidos. Vaya, nada más apartado de la realidad. Ahora sabemos que fue parte del despliegue de estos 180 murciélagos entre la muerte precisamente de su líder el día domingo, también la baja a el Tuli, pues el lunes empezaron en menos de 48 horas la barredora por Jalisco. No es una casualidad, tampoco es un golpe de suerte, porque aquí hablamos de 2 golpes muy fuertes que no son productos del azar. Es, por supuesto, el resultado de un trabajo de mucha inteligencia que venían preparando desde antes los servicios de información, que habían estado rastreando comunicaciones, movimientos financieros, redes de contactos de los principales lugartenientes de este grupo criminal, y de alguna forma pues habían anticipado que en caso de llegar a tener éxito en golpear al máximo líder de esta organización, ya sabían lo que iba a suceder. Que esos mandos medios pues iban a intentar reagruparse y tomar el control de Jalisco, acorazarse en el estado en las próximas horas. Había todo un protocolo que habría dejado precisamente este líder para si algo le llegara a suceder en las próximas horas, y el grupo de inteligencia que logra de alguna manera bloquear o desarticular parte de este plan, pues se lleva a cabo a través de estos famosos murciélagos. Cuando finalmente el golpe se ejecuta, toda la maquinaria de inteligencia ya tenía ubicado para esos momentos a los siguientes objetivos. Lo único que faltaba era dar la orden de ir por ellos, por eso precisamente es que sueltan a los murciélagos, porque
vez que se les da la orden, ellos tienen facultad de autonomía en la toma de decisiones. Si vemos la geografía, por cierto, del operativo, pues que también importa muchísimo, porque Tapalpa, que es el lugar donde se llevó el primero de estos operativos, pues es un municipio de la región sureste. Pero si ustedes ven la ubicación del Grullo, que es donde cayó el Tuli, pues ese pertenece a la región Valles, de la región del Valles. Las dos zonas son parte de un territorio histórico de sumo control de este cártel, tienen presencia arraigada en comunidades rurales, ranchos, brechas, caminos de terracería. Por ahí ellos operaban por años pues con total libertad, y el hecho de que los murciélagos hayan podido moverse en una región a otra en cuestión de menos de un par de horas, localizar objetivos precisos, ejecutar las operaciones sin bajas propias, no se han reportado daños colaterales entre este grupo de élite, pues eso nos habla de un nivel de coordinación y de una capacidad de inteligencia que realmente no se había visto en operativos anteriores. Y ahora, pues el gobierno federal ya ha declarado que el objetivo inmediato es desarticular en las próximas horas cualquier intento de reestructuración de este grupo criminal. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que los murciélagos no van a detenerse con las 2 bajas que ya están confirmadas a estas horas del día, porque hay toda una estructura que no es una línea recta con un sucesor automático, a diferencia de otras organizaciones criminales en donde hay hijos que asumen el control. No quedó esta línea de sucesión en esta organización, sino que se compone, por lo que se sabe, por una red de células regionales. Hablamos de operadores financieros, jefes de plaza, encargados de producción, de tráfico, lugartenientes que tienen distintos niveles de autonomía. Y el problema es que cada uno de esos perfiles pues, se ha convertido en un objetivo potencial y son demasiados. Y la estrategia pues, es ir por ellos de manera sistemática, lo más pronto posible, porque de lo contrario, lo que pasaría si se falla es que les van a dar tiempo de que se reorganicen, y al reorganizarse van a poder designar a un nuevo líder formal. Entonces, una carrera contra el tiempo. En términos de números, hablamos de los 180 elementos desplegados. Ahora se suman otros, por supuesto, del contingente de cuerpos de fuerzas especiales que ya habían operado en Jalisco en meses anteriores. En noviembre del año pasado, por ejemplo, se desplegaron 180 murciélagos en Michoacán, si ustedes recuerdan, como parte de este operativo de Michoacán por la Paz y la Justicia. Ellos lo que hicieron ahí, un número muy similar, se enfocaron en municipios de tierra caliente como Tepalcatepec, Apatzingán, Buenavista, donde precisamente este grupo criminal mantenía disputas con otro grupo criminal llamado los Viagras. Y ya para diciembre, pues 90 elementos fueron enviados también a Chihuahua para reforzar la frontera en medio de estas presiones, en donde pues veíamos ya la escalada de la retórica del gobierno estadounidense. Y en Sinaloa también, en junio del año pasado, se desplegaron otros 200 murciélagos en operaciones precisamente de la mayor zona de conflicto después de la captura de Ismael el Mayo Zambada. Bueno, esto también fue obra de los murciélagos, es decir, es una unidad que ha sido constantemente el recurso de choque del gobierno federal en los momentos más críticos de seguridad del país. Por eso, amigos, el despliegue actual en Jalisco pues tiene una particularidad, porque no hablamos de un despliegue preventivo, no hablamos de un despliegue reactivo. En esta ocasión estamos hablando de un despliegue ofensivo. El gobierno no está esperando a que este grupo cometa más violencia para responder, sino que están yendo a buscarlos a donde sea que estén. Y los murciélagos pues son esa herramienta diseñada precisamente para eso. Tienen el entrenamiento, tienen el equipo militar, tienen la capacidad de operar. Ellos tienen autonomía de decisiones, no necesitan esperar a que les den órdenes, tienen su misión con este objetivo y la ejecutan como tengan que ejecutarla, con carta abierta para eso. Por eso, cuando se habla de que van a haber 7,000 elementos federales en Jalisco que ya están ahí, pues hay que entender que la mayoría de esos objetivos van a ser una presencia muy visible, disuasión, retenes, patrullajes en carreteras y en colonias. Pero estos 180 murciélagos, ellos son otra cosa muy aparte. No están dentro del
bloque de los 7,000. Estos 180 llevan una misión específica y van a estar en puntos muy concretos. Por supuesto, en sus misiones se pueden apoyar del resto de los elementos desplegados, pero ellos tienen información específica y van por personas muy específicas. No los vamos a ver en las noticias patrullando, a ellos no los vamos a ver en un retén caminero, no vas a saber que andan por tu pueblo, ni siquiera probablemente van a estar vestidos de militares hasta que amanezca y nos enteremos que cayó otro objetivo, como ayer precisamente cuando se confirmaba esta información acerca del Tuli. Así es como operan los murciélagos, así ganaron precisamente ese apodo que pues no es de a gratis, así van a seguir operando en los próximos días. Así que es interesante que nos mantengamos en sintonía porque lo que se viene en las próximas horas seguramente va a dar mucho de qué hablar. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.